Buenas noches a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se reúnen con nosotros en esta transmisión que tiene como fin continuar con una serie de estudios, entre ellos lo que tiene que ver con la mediunidad. Y uno de los temas que se nos ha encomendado es el del movimiento espírita en su conjunto y también el hablar de la importancia de la unificación y también de una parte muy interesante que tiene que ver con una comunicación que Kardec y el conjunto de los espíritus en una reflexión deciden no dar a conocer el nombre o al menos cumplir con los requisitos que el propio espiritismo plantea y que tiene que ver con la autoría del mismo, ¿no? El mensaje a los espíritas de que nos amemos y que nos instruyamos. Pero, hola Edith, hola a todos los que están conectándose a Jesús. La idea es que este diálogo sea eso, justamente que podamos entablar un diálogo, que ustedes puedan hacer incluso preguntas y dudas en el desarrollo de esta charla. Y una de las cosas primeras que empezaremos con el tema que se me asignó generosamente y que tiene que ver con la parte final del libro de los medios, pero que de alguna manera es el compendio de lo que Kardec o de sus enseñanzas se recupera en obras póstumas respecto de lo que implica una sociedad espírita y el conjunto de la sociedad espírita, y la importancia del centro espírita, que es otra de las cosas también sumamente interesantes, porque nos habla de ¿para qué es un centro espírita? ¿Para qué funcionan las casas espíritas? ¿Cuál es la naturaleza de una casa espírita? No solamente son sus actividades, cuáles son el conjunto de actividades en sí, pero también cuál es la finalidad de estas casas espíritas. Entonces, empezaremos justamente pidiéndoles a todos los que están reunidos o reuniéndose en estos momentos que podamos elevar nuestro pensamiento y agradecer a la espiritualidad superior, a nuestro Señor Dios, por la oportunidad de la conciencia y por estar aquí reflexionando sobre estos temas vitales que responden a nuestra búsqueda de reencarnaciones, sobre el sentido de la vida, sobre la finalidad de nuestra existencia espiritual, pero sobre todo cuál es nuestra meta o nuestras metas o nuestro conjunto de metas para alcanzar un estado de paz mental y de corazón. Y al mismo tiempo agradecer el auxilio que como humanidad recibimos de los espíritus superiores y de nuestro querido Maestro Jesús en estas situaciones tan complejas de la epidemia que vivimos y que tiene un gran simbolismo y significados individuales para cada uno de nosotros, porque nos pone en el centro del objetivo
del espíritu humano, que es el amor. Y por supuesto nos pone también en la incertidumbre de la muerte, que desde el punto de vista de la filosofía espírita no es otra cosa que la continuidad o la continuación de la vida física. Entonces vamos a continuar respecto de lo que es la difusión del espiritismo, porque forma parte evidentemente de la finalidad de una asociación, un movimiento local y un movimiento nacional espírita. Dice Kardec respecto de la difusión del espiritismo que uno de los mayores obstáculos capaces de retrasar la propagación de la doctrina es la falta de unidad. Y Kardec está explicando aquí que la unidad de propósito de quienes asumen el espiritismo como una forma de vida, y cuando me refiero a una forma de vida es que practican un camino espiritual a través del espiritismo para alcanzar este estado de paz mental, este estado de gracia amorosa interna, no debe producir más que la unidad entre todos aquellos que lo practican, a lo que estamos obligados por el principio del amor y la caridad, pero también en torno a quienes nos reunimos y en torno a quienes convivimos en nuestro tránsito por esta experiencia física llamada vida, temporaria, ciertamente. Dice Kardec que un curso como el que ustedes están desarrollando y que celebro que sea a través del Consejo Espírita de México y de los trabajadores del Consejo que han puesto su tiempo y su dedicación para que esto sea posible, de alguna manera tiene la finalidad de desarrollar los principios de la ciencia y de difundir el gusto por los estudios serios. Este curso tendría una ventaja o la ventaja de fundar la unidad de principios para generar adeptos, pero esclarecidos, capaces de divulgar las ideas espíritas y desarrollar un gran número de medios. Considero, dice Kardec, este curso como de naturaleza a ejercer un capital que influencie sobre el futuro del espiritismo y sobre también sus consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias del estudio del espiritismo? La transformación interior del hombre y la mujer alcanzando un estado de liberación. Yo, y lo digo yo, es una opinión personal, la filosofía espírita es justamente una filosofía de la liberación de las personas. Porque como Jesús nos dijo, la verdad nos hace libres y el espiritismo nos ayuda a conocer esa verdad o esas verdades que existen a nuestro alrededor. También dice Kardec que una vez que las sociedades espíritas, las agrupaciones espíritas comienzan a formarse, y dentro del Consejo Espírita de México, una de las cosas que estamos generando son primero los círculos de estudio, dado que no están creadas las condiciones a veces para tener una casa formal, es decir, en términos de un lugar rentado o lugar propio para hacer todas las tareas que se realicen en esa casa, sino los propios círculos espíritas, cuando se fortalecen y comienzan a trabajar, entonces hay la necesidad de generar esta visita constante a los centros para poder medir las necesidades
no solo de estudio, sino de orientación, porque como ustedes saben, y dentro de los cursos que ustedes toman en el Consejo Espírita, hay diversidad de cursos, tanto de mediunidad, tanto de atendimiento fraterno, como de educación infanto-juvenil, etcétera, etcétera, que reciben una asesoría por parte de nosotros. Otro tanto, dice Kardec, se dará con el espiritismo organizado. Los espíritas del mundo, todos tendrán principios comunes, que es la vinculación o generar una vinculación a una gran familia por un sagrado lazo de fraternidad. Y vean lo que dice, pero cuyas aplicaciones variarán según las regiones, sin que por eso la unidad fundamental se rompa. Lo que Kardec nos está diciendo en obras póstumas es que el espiritismo tendrá sus adecuaciones naturales de acuerdo a las culturas donde comience a propagarse. No es lo mismo, digamos, en términos formales, una práctica espírita en un país como Brasil que en un país como Argentina, como Guatemala, como México, como Estados Unidos y Canadá. Es decir, todos estos países tienen sus características propias y su forma de ir llevando a cabo los estudios doctrinarios. Pero eso sí, nos dice Kardec, siempre apegándose a el espíritu de lo que es la obra de los espíritus dictada en los 5 libros. Y que de ninguna manera estas, digamos, niveles de práctica deban dar paso a acusaciones, a discriminaciones o a una práctica antiespírita. Eso es lo que rompe de alguna manera la unidad de los movimientos espíritas. Hay que privilegiar el amor, hay que privilegiar el principio de unidad, que es justamente el divulgar, el alcanzar a un mayor número de hermanos para mostrar esta experiencia de la vida futura y todos los principios que los espíritus le fueron dictando a Kardec. Y también es importante que si tienen dudas y preguntas las hagan aquí en el chat de la transmisión para que podamos ir enriqueciendo, porque esto es un tema, digamos, un poco, no es un tema complejo, pero seguramente genera algunas dudas, ¿no? Dice entonces Kardec, así acontecerá con los centros generales del espiritismo. Serán los observatorios del mundo invisible. Aquí ya Kardec, en 1868, nos está diciendo que los centros espíritas son un instrumento del plano espiritual para la interacción no solo con los espíritus encarnados, sino para el tratamiento de aquellos otros espíritus que están asistiendo a las casas espíritas. Muchas narraciones posteriores a las obras básicas, como son las obras de André Luis, del medium ya desencarnado Chico Javier, dan testimonio justamente de que las casas espíritas formales tienen una réplica en el plano espiritual y que se constituyen en puestos de auxilio donde los espíritus desencarnados acuden a ser justamente auxiliares en una diversidad de necesidades que tenemos igual que cuando estamos encarnados. Y que las actividades que se tienen en los centros espíritas, como es el caso de las sesiones mediúmnicas, que la mayoría de los centros, en el caso de México, pues son cerradas estas reuniones de mediunidad, porque de lo que se trata es justamente de establecer un diálogo de atendimiento, de auxilio mutuo.
entre el plano material y el plano espiritual, que nunca como antes, y eso se nos ha expresado en el libro de Transición Planetaria de Divaldo Franco y de Manuel Filomeno de Miranda, que es el espíritu que lo dicta, que tiene que ver justamente con esta actividad de estarnos orientando conjuntamente. Es decir, que no hay esta parte de, como ocurrió en la Edad Media, donde la mente humana, después de los ofrecimientos de Jesús, que fueron tergiversados por la religión formal en la Edad Media, la mente humana estaba a la espera de que el reino de los cielos se hiciera realidad y se cumplieran todas esas promesas. Lo que el espiritismo viene a plantear es que es el hombre y la mujer los que construyen su propia espiritualidad a través del razonamiento, de la práctica profunda de enseñanzas espirituales y que lo podemos ver a través de un conjunto de movimientos y de religiones que ya existían, pero que van floreciendo después de la Edad Media. Esta era conocida como una era del oscurantismo, donde la religión buscaba dominar a las conciencias y minimizar cualquiera reflexión que pudiera contradecir estos principios absolutistas y que evidentemente la mente humana viviera aprisionada en esto. Sin embargo, había unos grandes pensadores en aquella época, dentro de la propia Iglesia Católica, por ejemplo, está San Jerónimo, está la propia Santa Teresa, ¿no? O Santa Clara, por ejemplo, la Santa Teresa estática, Sueños estáticos, los libros que escribió eran libros mediúmnicos, que de alguna manera también causaban una gran incomodidad dentro de la Iglesia Católica formal, porque lo que hablaban estas visiones que tenían era justamente la existencia de la vida después de la muerte física. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo se viene desarrollando y cómo los espíritus en ningún momento dejan en la orfandad a la humanidad. Siempre somos acompañados en nuestro desarrollo. Después de la Edad Media florece total y absolutamente las artes, la ciencia, la filosofía, y comienza una nueva etapa del pensamiento humano que va justamente a la búsqueda de sí mismo. Es el hombre y la mujer buscando su propia relación con Dios y lo hace a través de la filosofía. Y una de las grandes mentes de aquella época, en el 1600 estamos hablando, es el propio René Descartes, quien plantea todo un paradigma de la duda. Y si ustedes recuerdan, en la obra de Kardec, en el libro de los Espíritus, se nos habla de una fe razonada, es decir, una fe que tiene que pasar por la reflexión, incluso la duda. No hay pensamiento que pueda construirse si no es a través de la duda y este razonamiento. Es que aquí solamente puedo ver una cosa. Bueno, tengo aquí a Marx. Marx, ¿cómo estás? A Patti. Saludos a nuestros hermanos de Monterrey. Otra vez a Villa Crespo, Buenos Aires. A Guadalupe, a Claudia, a Helen. Otra vez nos reencontramos ahora acá. A Delia, a Ernesto, a Liliana, qué gusto Liliana, qué gusto que estén conectados, ¿cómo están Michoacán por allá? No debe haber choque entre la doctrina espírita y la cultura del pueblo, es correcto, ¿no? Lo que dice Delia. ¿Por qué la diferencia de enseñanza? Pregunta Guadalupe. Bueno, no, en realidad no es una diferencia, sino que tenemos que considerar también los contextos culturales donde el espiritismo
comienza a florecer. Porque espíritus ha habido en todos lados y en todos los tiempos. Desde que hay hombres y mujeres encarnadas en este planeta, hay espíritus. Pero hay espíritus que tienen un nivel, digamos, de desarrollo intelectual mayor que otros. Y eso no es un tema discriminatorio, sino que tiene que ver con la progresión o la progresividad del alma humana. Así como hay planetas donde la vida es más etérea, menos material, y hay espíritus más adelantados, menos materializados en términos del concepto del poseer, del tener, del apego, etcétera. También hay países donde son sociedades todavía más avanzadas en términos racionales, y eso implica que haya un entendimiento distinto del espiritismo y de cualquier otra disciplina que se pueda estudiar. Yo respondería a Guadalupe que es como, por ejemplo, y seguramente te ha pasado, tú lees un libro espírita, vamos a suponer una página del Evangelio según el espiritismo, hace un año, y lo vuelves a leer ese mismo capítulo al siguiente año y sin duda tendrás una interpretación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento y la conciencia se va manifestando de esa manera a través de este tipo de cosas. Entonces no hay una diferencia de enseñanzas porque en términos generales es la mente humana, el avance en el conocimiento, el que va generando una mayor percepción de los temas. Nos resulta mucho cuando uno lee las parábolas, por ejemplo, de Jesús, que tienen una connotación, pero que en un tiempo distinto de nuestras vidas, donde estamos en un tiempo complejo, por ejemplo, toman un sentido totalmente distinto. Entonces, a eso se debe justamente. Sí, claro, por supuesto, hay no solo un vocabulario, sino un mayor entendimiento, como dice Delia. Y bien, continuando con obras póstumas. El espiritismo, dice Kardec, es una cuestión de fondo. Se toma la forma y de ahí viene que los centros que encuentran penetrados de la verdad o del verdadero espíritu del espiritismo deberán entender y darse las manos unos a los otros de manera fraternal y unirse para combatir a los enemigos comunes. ¿Y quiénes son los enemigos comunes que ve Kardec en ese entonces? Fíjense qué interesante. Es una cosa extraordinaria cómo el espiritismo tiene dentro de sí mismo los propios mecanismos de autorregulación y protección. Por un lado, nos dice, la fe tiene que ser razonada o raciocinada. Y luego los espíritus dicen, ante la duda, abstente, por ejemplo. Y lo que dice Kardec es que los enemigos comunes son la incredulidad y el fanatismo. Entonces, hay que tener cuidado nosotros espíritas con el tema también de fanatismo. Los fanatismos no son buenos, nublan la conciencia, nublan la reflexión. Y aquí tenemos otra vez, a Saulo de Tarso. ¿Qué dice Saulo de Tarso? ¿Y por qué está tan vinculado este tema que estamos platicando hoy? Dice Saulo de Tarso lo siguiente: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiere decir que si el fin de un grupo espírita es la reunión amorosa entre todos sus miembros
para alcanzar la comprensión, el auxilio, el despertar de la conciencia, la fraternidad, ahí hay libertad. ¿Y qué es libertad? No me voy a meter en un tema epistemológico, pero la libertad se ejerce al pensar. La libertad proviene del conocimiento. Es lo contrario a la ignorancia, y no lo estoy diciendo peyorativamente. Cuando somos ignorantes, creemos que el mundo físico es lo único que existe y que por eso la muerte es una tragedia. Pero cuando vamos despertando nuestra conciencia y vemos que hay espíritus que están dictando enseñanzas, entonces quiere decir que el mundo no es el fin, sino es el medio, es el instrumento, pero no la finalidad. Por eso Jesús, en una parte del Evangelio, dice, yo me voy porque he vencido, coma, otra vez, coma, al mundo. Ahora, ¿qué nos dice Emmanuel al respecto? Emmanuel dice, un centro espírita es una escuela donde podemos aprender y enseñar, plantar el bien y recoger las gracias, mejorarnos y perfeccionarnos entre todos en la senda eterna. Esto lo dice Emmanuel en El Reformador, 1951, una psicografía de Francisco Cándido Javier, Chico Javier. Bien. Y agrega Emmanuel también, Señor Jesús, haznos observar por misericordia que Dios no nos cría, no nos crea, perdón, por un sistema de producción en masa. O sea, no nos hace en línea, como pensábamos, ¿no? O sea, no somos hechos así, 2 millones o 2.000 millones de seres son creados en un momento por Dios. No. Y es por eso mismo que cada cual de nosotros ve en sí mismo, abraza la vida y los procesos de evolución de una manera diferente. Entonces, no hay pensamiento único, hay pensamiento diverso y por lo tanto hay evoluciones diversas. Y esas tenemos que reconocerlas en nuestro proceso reencarnatorio, porque por eso reencarnamos en colectividad para poder ir evolucionando y entrando en contacto con cada una de los diferentes desarrollos evolutivos que hay. Si todos fuéramos iguales, en términos evolutivos no habría aprendizaje. Por eso, en un país como el nuestro, y como el de muchos de los hermanos que nos visitan hoy, hay ciertas características en una región y otras también. Y a veces son dispares, a veces hay mucha violencia en una, a veces hay mucha pobreza en otra. Y uno puede ir midiendo la calidad de los espíritus encarnados que hay en determinadas regiones, como ocurre en el mundo entero. El mundo entero, si pudiéramos ejemplificarlo, sería como un cosmos, porque hay países donde hay espíritus probándose en temas de carencias, en otros de riquezas, en otros con otro tipo de violencias, etcétera, etcétera. Entonces, veamos a la Tierra como un laboratorio donde los espíritus están ensayando. Y el centro espírita comienza a ser, tanto para encarnados como desencarnados, porque trabajan igual y comparten experiencias iguales, el centro espírita comienza a convertirse en ese
espacio de reflexión amorosa, de atendimiento, cuando llegamos cansados, agotados de las luchas en contra del ego, en contra de los espejismos, de la materialidad y también de nuestros constantes errores. Porque una de las cosas que la doctrina espírita aclara es que no hay pecado, sino que hay error y que esos errores son, como dicen, inversamente proporcionales a nuestro grado evolutivo. Y Dios lo sabe. Nos vamos a equivocar. Y por eso vamos a ir evolucionando paso a paso. Trabajar por la unificación, dice Manuel, de los órganos doctrinarios del espiritismo es prestar un relevante servicio a la causa del Evangelio Redentor junto a la humanidad. ¿Por qué dice esto Emmanuel? Porque en el libro de los Espíritus, por ejemplo, se le pregunta, Kardec pregunta, ¿cuál es la misión de los espíritas? Y entonces él dice, revivir el Evangelio. Pero aquí me gustaría hacer una precisión. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de un camino, una propuesta que Jesús nos planteó como una receta a seguir para alcanzar un estado de paz interior. Eso es el Evangelio, no es otra cosa. Cualquier otra interpretación de que es prohibitivo, es restrictivo, es castrador, es moral desde el punto de vista social, no. Es toda una pieza amorosa de autoliberación, cada quien a su tiempo. Reunir elementos, continúa Emmanuel, dispersos, concatenarlos y estructurarlos al plano de acción en un orden superior que nos orienta el idealismo. Claro, ¿por qué el idealismo? Porque nosotros tenemos una meta. Y nuestra primera meta, a veces nos cuesta mucho trabajo identificarla. Y si nosotros pudiéramos preguntar y hacer una encuesta, creo que la pregunta común o la respuesta común sería no sufrir. En cualquiera de sus formas. Y ese objetivo de no sufrir es un avance gigante en la conciencia del espíritu humano. Porque ahora lo que procede es identificar las causas del sufrimiento, de nuestro sufrimiento. No hay ningún sufrimiento que provenga en nuestras vidas de fuentes externas. Todas están relacionadas con alguna acción por la ley de la causa, de la ley de la causa y de la reacción, de acción y reacción, perdón, o karma, como lo quieran llamar, pero que está relacionada siempre con algo que hemos hecho. El servicio o es servicio de indiscutible consecuencia de un trabajo personal. Oración de vigilancia en la fe renovadora, pero sobre todo una elevada capacidad de renuncia. Dice renuncia, Emmanuel, otra vez. ¿Qué quiere decir renunciar? Una elevada capacidad de renuncia, dice Emmanuel. ¿Será que Jesús habla de renuncia en su evangelio como una forma de liberarnos, de no atarnos, porque nos da miedo dejar? ¿Se acuerdan? Jesús, hay varias parábolas de eso. Pero Emmanuel y también los espíritus con Kardec, manejan el tema de la renuncia. Entonces quiere decir
que es a través de la renuncia como nosotros podemos iniciar un camino de paz mental. Pero cuando nosotros mencionamos renuncia como método, esa renuncia genera miedo. Y ese miedo proviene ¿de dónde? Del ego. Porque el ego no quiere ser despojado. ¿Y de qué no quiere ser despojado el ego? De algo que considera que es su propiedad. ¿Y qué considera el ego que es su propiedad? Mi carro, mi trabajo, mi éxito, etcétera, etcétera. Incluso a las personas, mi pareja, mi novia, mi novio, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero la renuncia que Jesús nos invita y que Emmanuel nos reafirma y los espíritus con Kardec también nos subrayan, es una renuncia gradual, es una renuncia con conciencia. Conforme vamos avanzando en nuestra práctica espiritual, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos hacen daño y esas cosas que nos hacen daño hay que comenzar a renunciar a ellas. Si ustedes van al doctor y dicen, oiga, tiene la presión alta, es necesario que usted empiece a bajarle a la sal, bueno, ahí hay una renuncia. ¿Están de acuerdo? O se ponen a dieta y otra renuncia. O si tienen que, pues ya no pueden hacer algo por alguna cuestión física o porque lamentablemente perdieron el trabajo, bueno, eso es otra renuncia. ¿Produce dolor? Sí, por supuesto. Toda renuncia produce dolor, pero es un dolor liberador. Bueno, tenemos exacto, Mabet, Mateos, sí, el espíritu hace más perceptivo la evolución. Carmen A. Ochoa Carrera, la familia. Muy bien, qué bueno que están con nosotros conectados. Rosa de la Cruz, desde Villahermosa. Saludos a Villahermosa, a los grupos de Villahermosa. La familia Ochoa de Guayaquil, Ecuador. Saludos a Guayaquil y a nuestros hermanos de Ecuador. Tenemos grandes amigos allá. Romy, qué gusto. Exactamente, la imagen ante los demás. Ego, lo que nos causa satisfacción superficial, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entrando ya en sintonía, muy bien. Y bueno, y luego vamos a ver qué dice ahora respecto del trabajo de unificación del movimiento espírita. Becerra de Meneses es quien nos viene a hablar del tema. Los movimientos espíritas, por lo general, se dispersan o son dispersos en los países, es normal. Pero cuando encuentran un común denominador, y ese común denominador lo constituye un conjunto institucional o un conjunto de personas que no tienen ninguna institución, es lo preferible, que no tiene ninguna intención, porque no es dueña de los grupos, eso pasa en todos los países, sino que lo que hace es articular las necesidades de los grupos y proveerlos de instrumentos de estudio, de orientación, sin ningún requisito, etcétera, etcétera, sino es como un catalizador. A eso se le denomina el movimiento espírita unificado, ¿no? Bueno, como es en el caso de México, para ponerles el ejemplo. Existen diferentes federaciones y agrupaciones dentro de México. Existe el Consejo Espírita de México, que agrupa a un gran número de federaciones y de agrupaciones, y hay otras que caminan por su cuenta, pero que no dejamos de tener una relación de ayuda y de intercambio.
¿Y qué ocurre con eso? Bueno, el Consejo Espírita de México es representante ante el Consejo Espírita Internacional, donde están todos los países representados en el planeta que tienen agrupaciones espíritas. Y entonces, desde el Consejo Espírita Internacional, se van bajando a los países, a las naciones, y de ahí a las agrupaciones, todo lo que hay de novedoso en términos de métodos de estudio, en términos de noticias, en términos de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se hacen encuentros regionales y a veces se hacen encuentros mundiales. Y como ustedes recordarán, uno de los ejemplos es que en el caso de México tuvimos el año pasado, en octubre, el Congreso Espírita Mundial, donde estuvieron con nosotros grandes expositores como Divaldo, como Haroldo Dutra, en fin, no les voy a decir, todos si quieren consultar toda la programación y las conferencias están en YouTube, en nuestro canal de televisión de YouTube, ahí pueden encontrarlas, aparte de muchas otras cosas, pero lo que pueden ver es que en ese congreso, en ese tema que se dio, justamente ayer o antier que hubo una charla con los hermanos de Guatemala, en una conferencia se transmitió por Facebook, se reflexionaba respecto de que los temas que se habían planteado en el Congreso en octubre eran una anticipación de lo que vendríamos a vivir hoy por la pandemia. Es una cosa muy interesante, pero bueno, eso es más o menos cómo funcionan las instituciones espíritas, como Kardec lo va describiendo de una manera pormenorizada desde la parte administrativa, etcétera, etcétera, en el libro de los medios, en la parte sobre las sociedades espíritas. Pero vamos a continuar a ver qué nos dice Becerra de Meneses. Becerra de Meneses, para quienes no lo conocen, fue un médico espírita allá por los años de 1800, finales de los 1800, le conocían como el médico de los pobres, hay una película de él, la pueden buscar en YouTube también, es una película muy linda y incluso fue diputado en Brasil y él era católico y él renuncia en la tribuna de la Cámara de los Diputados a su religión y declara públicamente que es un espírita, ¿no? Es una cosa muy interesante esa película. Bueno, ¿qué dice Becerra de Meneses o el médico de los pobres? Que además hay muchas comunicaciones de Becerra a través de Divaldo Franco. Dice, el servicio de unificación en nuestras filas es urgente, pero no hay que hacerlo deprisa. Eso suena contradictorio. Y él mismo dice, es una afirmación que parece destruir a la otra, pero no es así. Es urgente porque define objetivos que debemos todos mirar, pero no deprisa, porque no nos compete violentar conciencia alguna. Esto me parece extraordinario porque parece mucho al diálogo que tuvieron Simón Pedro y Saulo de Tarso en la primera iglesia de Jerusalén. Cuando Saulo de Tarso, recién convertido, le pide a Simón Pedro que hay que salir a esparcir el cristianismo y a cambiar corazones. Y Simón Pedro le dice, no, esto es un asunto de calidad. No vamos a cambiar corazones, vamos a convencer corazones, que es distinto. Y eso es lo que dice exactamente. No hay que violentar. Hay personas que no creen en el espiritismo y no lo van a creer nunca. Está bien, no pasa nada. Mantengamos el propósito de hermanar, aproximar, confraternizar y comprender, y si es posible, establezcamos en cada lugar donde el nombre del espiritismo aparezca por una letra de luz, un grupo de estudio. Perdón, aún no importa que sea
reducido, pero siempre dentro de la obra de Kardec y la luz del Cristo de Dios. Entonces, lo que está diciendo Becerra es lo que los espíritus le dicen a Kardec. Hay que formar asociaciones pequeñas, no grandes, porque ahí también tiene que ver con las particularidades de los países. Déjenme ver. María, qué bueno que estás conectada también. También ya había Patti, Daniel, Chacón, qué gusto. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Tarde pero sin sueño. Bueno, muy bien. Dice Becerra de Meneses, la doctrina espírita posee en sus aspectos esenciales una configuración triple. Que nadie sea limitado en sus ansias, o sus deseos, perdón, de construcción y producción. Es decir, un centro espírita no es limitativo, tampoco la doctrina lo es. Quien se aficione a la ciencia, que cultive la ciencia con dignidad. Fíjense qué ecuménico, es decir, cómo abraza. Quien se vuelva devoto de la filosofía, que la engrandezca con postulados. Y quien se consagre a la religión, que le divinice sus aspiraciones. Adelante. Pero que la base kardecista permanezca en todo y en todos, para que no vengamos a perder el equilibrio sobre el impulso que se levanta la organización. Quiere decir que en el movimiento espírita caben todos. Si no, no podría ser así. Como Jesús. Jesús no pidió exclusividad ni tarjetas de membresía. Lo único que dice Meneses, y es algo que lo que los espíritus nos marcan, es, pero siempre manteniendo la doctrina como tal. Espiritismo es espiritismo. No hay espiritismo a medias. El espiritismo, porque a veces preguntan mucho, oye, pero hay espiritismo, el espiritismo kardeciano, o hay espiritismo que no es kardeciano. No. El espiritismo es solamente el espiritismo de Kardec, o el que le dictaron los espíritus a Kardec. No hay otras clases de espiritismo. Ninguna hostilidad recíproca, ningún desprecio a quien quiera que sea. Acontece, por lo tanto, que tenemos necesidades de preservar los fundamentos espíritas, honrarlos y sublimarlos. Si no, acabaremos extraños unos a los otros. O entonces, dice, cadaverizados en argumentaciones que nos mutilan los mejores deseos, convirtiéndonos el movimiento de liberación en una secta ortodoxa o encerrada en nuevas interpretaciones y teologías que nos acomodarían en las inconveniencias del plano inferior y nos alejarían de la verdad. Eso ocurre mucho y gracias a todos quienes me invitaron a dar esta charla, ¿no? Porque tiene que ver ya con la organización de la filosofía espírita, su institucionalización. Por eso decía yo que a lo mejor era un poco aburrida esta charla, pero en realidad lo que dice es que se presenta un fenómeno a veces un poco con cierta frecuencia de querer hacerle cambios al espiritismo o agregarle cosas,
como, ¿qué tal si le agregamos un canto? ¿Qué tal si le agregamos esto? ¿Qué tal si le agregamos estas otras cosas? Es decir, aunque ingenuas, lo que hacen es ir modificando. Y lo que se busca y lo que los espíritus nos plantean es que el espiritismo está bien así. No necesita cambios. Y uno puede darse cuenta de ello conforme uno estudia y estudia la doctrina. Porque una cosa es leerla, otra es comprenderla y lo más complejo es aplicarla. Buenas noches de Papantla, Maleno, qué gusto que estés conectado. Erika, hola Erika. Yo aparezco como locutor de radio. Bueno, liberación de la palabra divina y desentrañar las enseñanzas de Cristo, de todas las cárceles, la que fue estructurada y en la actualidad, sin querer cualquier privilegio para nosotros, apenas el espiritismo retiene una fuerza moral para no prendernos a intereses subalternos y efectuar la recuperación de la luz que se derrama del verbo cristalino del Maestro. Sea pues Kardec no apenas creado o sentido. Perdón, va de nuevo. Sea Allan Kardec no apenas creído o sentido o manifestado. Es nuestra bandera y debe ser suficientemente vivido, sufrido, llorado y realizado en nuestras propias vidas. ¿Qué cosa más extraordinaria plantea? El espiritismo debe ser interiorizado y convertirse en una forma de práctica de vida, donde el amor sea lo que guíe nuestros pasos. No es una utopía hablar hoy de que debemos actuar con amor en todos los actos de nuestra vida. No es una utopía de que se pueda enfrentar al mundo con amor. No es debilidad. Es volver al origen, a lo básico, a lo divino, al interior de cada uno de nosotros. Como dijo Jesús, ¿quieres orar al Padre? Entra al interior de tu cuarto, que está aquí, y dialoga con Él, como tu Padre. No hay otro camino, como espíritus que somos. No soy Jorge, soy un espíritu que viene de diversas reencarnaciones y que la constante es mi necesidad de alcanzar un estado de no sufrimiento, de entendimiento y conseguir el amor en todos mis actos. Cuando uno alcanza ese motivo de vida, no digo que yo lo alcancé, entonces se convierte en un instrumento divino. Materializamos a Dios a través de nuestros actos. Eso es lo que el espiritismo le plantea a nosotros. Esa es la propuesta de los espíritus que viene de Jesús. Si ustedes recuerdan cuando Jesús en Juan anuncia el Consolador prometido. Y les dirán las cosas que yo les he dicho, que son las cosas que mi Padre dice. Y lo único que hay es amor, es lo único. Y para poder sentir ese amor hay que irnos despojando, como dice Emmanuel, de los apegos. Imaginen ustedes la gran herramienta que es poder constatar por la vía
de la mediunidad con Jesús, que la vida continúa. Eso quiere decir que todos los actos de mi vida presente tienen un impacto en mi inmortalidad, en la calidad de mi inmortalidad, hoy. Entonces, me detengo y comienzo a reflexionar sobre si las cosas que estoy haciendo valen la pena hacerlas o seguirlas haciendo de ese modo. Hay unas que podremos cambiar, otras no, pero hay unas que por sentido y la espiritualidad nunca nos abandona, podemos modificarlas. Y dice Becerra de Meneses, enseñar, pero hacer, creer, pero estudiar, aconsejar, sí, pero ejemplificando, reunir, sí, pero alimentando. Es indispensable mantener el espiritismo cual fue entregado por los mensajeros divinos a Kardec, sin compromisos políticos, sin profesionalismos religiosos, sin personalismos deprimentes, sin urticarias, por decir de alguna manera coloquial, de conquista de poderes terrestres transitorios. Los centros espíritas son casas de amor, no son centros de poder. El que dirige una casa espírita es el mayor servidor de todos. No es quien se sirve de ellos. Es el primero que está para servir a los demás. Como los apóstoles o como los discípulos posteriores a Jesús. Es correcto. Voy a leer acá. ¿Por qué el término desencarnar se prefiere al término morir físicamente? En realidad, como pregunta José Antonio, en realidad es indistinto. Uno puede decir murió físicamente, se usa desencarnar por el concepto de encarnación y reencarnación, pero no hay, digamos, una característica lingüística que debamos seguir, ¿no? No hay diferencia. Uno puede decir, bueno, sí, quizá cuando una persona se acerca que ha perdido un ser querido y dices, bueno, es que él dejó su cuerpo físico, sería más correcto. Murió físicamente, pero no espiritualmente, es un poquito más complejo, porque dice, bueno, ¿cómo? A ver, hay dos cosas, sobrevive el alma, sí. Entonces, dejó su cuerpo físico, sí, ¿no? Pero está bien, es decir, creo que no, no genera mayor discusión, pero bien por la pregunta de José Antonio. No necesariamente el conservar, digamos, cuando hablamos de pureza doctrinaria, quiere decir que hay como pilares básicos, ¿no? Y uno de los pilares básicos, voy a poner un ejemplo porque José Antonio hace muy bien en preguntar esto. José Antonio pregunta, ¿es por apegarnos a los conceptos básicos kardecianos o es por otra razón, sea esta la pureza de los conceptos originales? Es porque cuando uno comienza a transformar conceptos, si uno no tiene realmente el conocimiento, puede generar otro concepto y puede ser impreciso. Sobre todo, por ejemplo, ustedes que están también estudiando mediunidad. En el tema de las obsesiones, hay una gran cantidad de terreno fértil para especular de todo. Desde responsabilizar a los espíritus obsesores, fíjense cómo hago, en aspas, comillas,
de todo lo que acontece en nuestro plan, en nuestra vida. Si hay un tema tan complejo dentro de la doctrina espírita, es el entendimiento de las obsesiones. Y si uno no es claro en ese concepto, puede generarse o alentarse ese pensamiento mágico que todos tenemos. Cuando uno habla de obsesiones, pues normalmente las personas que se acercan por primera vez, lo primero que piensan es en la película El Exorcista, ¿no? Que le da vueltas la cabeza o que sale corriendo por las paredes, etcétera, etcétera. Eso pues que dan risa. Y la obsesión es, José Antonio lo sabe muy bien, no digo no porque esté obsesado, sino por su profesión. Una obsesión puede ser una interferencia de pensamiento. Ustedes van a decir, oye, me quiero comprar una camisa amarilla. Y entonces van con alguien, ¿no? Y entonces ustedes le dicen, ¿de veras quieres comprarte una amarilla? Y entonces la otra persona, si no está firme, si tiene ahí algunas inhabilidades o algunos complejos, dirá, sí, ¿verdad? Como que amarillo yo siendo moreno, pues como que no, ¿verdad? Eso es una interferencia de pensamiento. Desde ese tipo, es una obsesión, pudiera ser, ¿no? Una interferencia de pensamiento, es una obsesión. Ligera, breve. Hasta las más marcadas, las que provienen de reencarnaciones anteriores. Pero esas son sumamente identificables, claramente identificables, y si no se usan los conceptos correctos, puede degenerarse, digamos, y causarse confusiones, ¿no? Los apegos no permiten que fluya el amor, efectivamente, ¿no? Ok. Dice Camino de la Luz Bello, lástima, aquí en Colombia está llegando muy entrecortada la charla, ojalá pueda grabarla para verla después. Sí, amigos de Colombia, queda grabada aquí en el Facebook de nosotros y la pueden ustedes, una vez que termina, la pueden ustedes recuperar y verla. Hola, Auri, qué gusto. Bueno, continuamos entonces. Ay. Fíjense cómo dice en este trecho Manuel Becerra de Meneses. Amor de Jesús sobre todos. Verdad de Kardec para todos. ¿Qué ofrece el espiritismo? Respuesta a 3 preguntas, 4 preguntas básicas, existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sufro? ¿Y a dónde voy cuando muero? Es como tener el acordeón de la vida. Se disipa el simple hecho de recordar que somos inmortales, nos cambia el sentido de la vida cotidiana. Recordemos en la palabra de Jesús que una casa dividida se derrumba. Eso es lo que nos dice de alguna manera Manuel Finovedo Mirán, Manuel Becerra de Meneses. Y bueno, creo que no entraremos ahorita a detalles de cuáles son las actividades que tiene una casa espírita. Las voy a plantear de una manera muy breve, como se me sugirió. Porque mi jefe Víctor luego me regaña si no doy bien la charla.
Eh, ¿Cuál es la importancia del centro espírita? Bueno, la importancia del centro espírita radica en que es una institución donde acuden las personas, a veces por dolor, la gran mayoría, a obtener esclarecimiento, entendimiento de las cosas del espíritu y estudiar y conocer las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo material y la forma como se influencian unos a otros y la forma como se ayudan unos a otros a progresar. Es un centro de amor. No es donde, o sea, no es un centro de amor porque no se va a formar parejas, sino es un centro de amor, donde hay hombres y mujeres libres buscando su espiritualidad y que comparten un propósito uno en Dios, como dicen, común unión en Dios. ¿Y cuál es esa común unión en Dios? El que todos seamos felices, porque ese es nuestro propósito de vida y ese es el propósito por el que hemos sido creados por Dios, alcanzar la felicidad. Y al principio nos vamos a confundir porque el estado de felicidad, ¿no?, que necesariamente termina en este estado de paz, pero al principio vamos a suponer que la felicidad tiene que ver con los placeres mundanos. Y son necesarios los placeres porque si no tiene uno una vida placentera, pues hay un conflicto. Pero a veces pensamos que un kilo de chocolate está padre, ¿no? O a veces pensamos que el alcohol es un instrumento, o el dinero, el éxito, etcétera, etcétera. Y son cosas que nos desvían, que nos ponen en otro lado, desvían nuestra atención y nos desviamos del camino. Por eso cuando ustedes van manejando, les dicen, ojos adelante. Porque si se distraen, van a terminar en otro lado. Y eso es lo que de alguna manera vamos a aprender a las casas espíritas. Pero dentro de una casa espírita, ¿qué funciones también hay? Porque en la casa espírita van de todo tipo de personas, porque son espíritus con diferentes niveles evolutivos, con diferentes dolores, con diferentes ansiedades, con diferentes necesidades de conocimiento, de amor, etcétera, etcétera. Nadie puede discriminar a nadie en una casa espírita, es una casa amorosa. Todos caben en un centro espírita. Y los centros espíritas tienen, los centros espíritas tienen como funciones básicas. Dice Carmen, la obsesión es una enfermedad espiritual. No sé si sea una enfermedad, más bien es una consecuencia de una causa. Y la causa es la persona que se vinculó a ese espíritu que le produce la obsesión. En cuanto esa persona corrija la causa, la consecuencia termina. Y recuerden ustedes que toda persona que tiene una obsesión es responsable de su obsesión y es responsable de su obsesor. Y tiene que ir al centro espírita a tomar sus pases, pero sobre todo a escuchar las charlas y a pasar por las charlas del Evangelio también. Eso es muy importante. La enfermedad crónica es un desvío de la espiritualidad o una herramienta para acercarnos. La enfermedad crónica. Bueno, las enfermedades crónicas normalmente, y aquí hay que aclararlo bien porque no es regla general, recuerden eso. Las enfermedades crónicas tienen que ver con consecuencias del pasado. Es una manifestación presente de algo que nosotros cometimos, un abuso en el pasado, pero no es un castigo, es la ley de la causa y el efecto. Si yo en esta vida soy alcohólico, no logro parar de tomar y desencarno o muero físicamente alcoholizado, yo me voy, el espíritu se lleva al alcoholismo, no se queda en el cuerpo físico porque es una adicción, es un apego. Y cuando yo reencarne, tendré que venir a solucionar ese tema. Y entonces elegiré una familia
con características ya sea para apoyarme o dependiendo de la prueba, que puede ser un poco más complicada, pero yo mismo la elijo. Pero la enfermedad crónica proviene de eso. Entonces, ¿cuál es el primer, y aquí voy a hacer un paréntesis? La reencarnación en sí misma es dolorosa. ¿Por qué? Porque la mente humana, al olvidarse de los conceptos reencarnatorios, piensa en el nacimiento, que es doloroso. Piensa en el crecimiento, que trae dolor. Piensa en la vejez y en la enfermedad, y eso trae dolor. Y piensa muerte, y eso duele. Pero si hay un entendimiento distinto, como lo ofrece el espiritismo, la cosa cambia. Y regresando a la pregunta de Deli, efectivamente, el hecho de desear no estar enfermo nos produce un dolor. Es insatisfactorio, porque la enfermedad está. Y como es crónica, tenemos que aceptarla. Estamos haciendo todo lo que la medicina, la ciencia nos permite y nos alcanza para paliar el dolor. La espiritualidad, nosotros podemos orar a nuestros mentores y la espiritualidad puede ser generosa y ayudarnos en el tema del dolor. Decía Divaldo Franco en una conferencia, hoy la ciencia, que es una expresión divina, ha generado también tantas oportunidades para no sentir dolor físico como lo expresas, que se convierten las pruebas de expiación en otro tipo de pruebas. Entonces, hay que aceptar la enfermedad, porque la enfermedad es el proceso de cura. Si hoy yo tengo una enfermedad crónica como la que tú describes, estoy entrando en un proceso de sanación de algo que yo estoy vinculado con el pasado. Estoy reparando. Bien, bueno, aquí ya hay una respuesta de Carmen, Adeli, y yo continúo. Entonces, el Santo Espírita tiene las sesiones de estudio, que son las que se conocen como estudio doctrinarias, y que tienen que ver con el estudio de las obras básicas. Una vez que se acaba ese ciclo de estudios básicas, se van abriendo varios cursos. Existe el estudio sistematizado de la doctrina espírita y existe también el estudio profundo de la doctrina espírita, que es como una maestría, porque ya se estudian otros temas, ya se estudia sobre religiones desde el punto de vista espírita, que es interesante. Hay un grupo, los domingos, los sábados a las 4 de la tarde estamos dando ese curso, estudio profundo de la doctrina espírita, y bueno, es un estudio mucho más amplio de los que han podido estar presentes, donde se hacen reflexiones, digamos, un poco más amplias, ¿no? Hay las clases también de evangelio, como se siguen en el Centro Espírita de la Ciudad de México, que son las que se transmiten, también los grupos al interior del país, en Tamaulipas, en Villahermosa, en Veracruz, bueno, en todo lo que es Tamaulipas, en todo Quintana Roo, en Cancún, en Chetumal, bueno, ya dije Chetumal, en Sinaloa, también tenemos en Colima, bueno, en fin, ¿no? Querétaro, todos esos lados, se están estudiando estas cosas. Entonces, bueno, hay estudio del Evangelio. Y también los pases que es una donación de energía fluídica del pasista. Ahí hay una gran cantidad digamos, hay 3 diferentes tipos de pases, pero eso es otra cosa. Las sesiones de mediunidad en los grupos formales, porque también tenemos muchos centros, muchos círculos de estudio que están ahorita en casa. Ahorita, evidentemente, nosotros estamos cerrados, ¿no? por el tema de la pandemia, respetando la ley, pero la mediunidad se practica, la psicofonía, bueno, la mediunidad en general se practica de manera cerrada, en la que solamente participan los mediums, los dialogadores y nada más.
Y lo que hace ahí es dar un atendimiento fraterno a aquellos espíritus que no llegan por primera vez al centro espírita, eso es muy importante. Ya han sido tratados por sus propios mensajes, perdón, mentores. Y hay clases para niños, evangelización infanto-juvenil, damos capacitación también, tenemos el Consejo Espírita de México, tiene varios órganos que a su vez asesoran a los grupos en diferentes tareas, se dan talleres de mediunidad, talleres de atendimiento fraterno, porque quien estudia mediunidad, ustedes saben, es un curso muy largo, pero también el dialogador tiene un curso muy largo, y el pasista también tiene un curso largo, no es una cuestión improvisada. Y bueno, en fin, son esta gran cantidad de actividades que acabo de mencionar, el trabajo extraordinario que están haciendo los grupos como por ejemplo de Mérida, de Mérida, el Centro Chico Javier de Mérida, el Centro de Monterrey, que tienen todo un trabajo muy coordinado de asistencia social, por ejemplo. También Tamaulipas, ¿no? De visita, ahorita, bueno, pues es complejo, pero a los ancianatos, etcétera, etcétera. Entonces, están todos los centros trabajando en este tipo de cosas, el Consejo ayuda en eso. Me pregunta Auri, en Veracruz Puerto, sí, sería interesante que nos dejaras aquí tus datos, porque no está ahorita Alex conectado. Champotón, por supuesto, ahí está, Champotón, qué bueno. Auri, para que podamos comunicarnos contigo y podamos pasarte, pero ahorita los centros están cerrados. A ver, me preguntan aquí. Ok, dice que ante cualquier obstáculo, enfermedad, siempre pensar que esa fue la prueba. Que como espíritu elegiste en tu reencarnación a modo de superarte espiritualmente, nunca... Ajá. Lo más importante es que... Ok, gracias, The Champion. Lo más importante es que este proceso de reencarnación y de las pruebas hay que verlos, y del dolor hay que tratar de no verlo desde la culpa. Eso es muy importante. Bueno, para terminar, porque ya no los quiero dormir, para que duerman, no vayan a tener pesadillas. La última parte. En el libro de los mediums hay una frase extraordinaria, que esto es algo muy interesante que quería, a ver, Auri, voy a anotar el correo de Auri para poder que le puedan enviar información. Permítanme un segundo porque creo que aquí algo se desconectó. No me voy, Ok. Ok, Auri, ya tenemos tus datos. Te escribimos en breve. Bueno, voy a leer esto rapidísimo. Con esto vamos a cerrar. Es el capítulo, el apartado 9 de Disertaciones Espíritas, al final del libro, el libro de los mediums.
Y lo quiero leer rápido para que se vayan a dormir tranquilos por lo que contiene este texto. Vengo a ti, yo, tu Salvador y tu juez. Vengo como en otros tiempos hacia los hijos descarriados de Israel. Vengo a traer la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme, el espiritismo, como en el pasado lo hizo mi palabra, debe recordar a los materialistas que por encima de ellos reina la inmutable verdad. El Dios bondadoso, el Dios poderoso que hace que germinen las plantas y se eleven las olas. Yo revelé la doctrina divina, como el segador até en haces el bien esparcido en la humanidad y dije, venid a mí todos los que sufrís. Pero los hombres ingratos se desviaron del camino recto y amplio que conduce al reino de mi Padre, y se han extraviado en los en los ásperos senderos de la impiedad. Mi Padre no quiere aniquilar a la raza humana, quiere que ya no a través de profetas y apóstoles, sino ayudándoos unos a otros, muertos y vivos, muertos y vivos. Es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe. Os socorráis y que la voz de aquellos que ya no viven en la tierra se haga escuchar aún para exclamar, orad y creed. Porque la muerte es la resurrección y la vida es la prueba elegida, durante la cual las virtudes que hayáis cultivado habrán de crecer y desarrollarse como el cedro. Creed en las voces que os responden. Son las almas de aquellos a quienes evocáis. Mas rara vez me comunico, mis amigos. Los que estuvieron presentes en mi vida y en mi muerte son los intérpretes divinos de los mandamientos de mi Padre. Hombres débiles, que reconocéis el error de vuestras oscuras inteligencias, no extingáis la antorcha que la demencia divina deposita en vuestras manos para iluminar vuestro camino y conduciros como niños perdidos al regazo de vuestro Padre. En verdad os digo, creed en la diversidad, en la multiplicidad de los espíritus que os rodean. Estoy embargado de compasión por vuestras miserias, por vuestras inmensas debilidades, para no tender una mano caritativa a los infelices extraviados que, aunque miran al cielo, caen en el abismo del error. Creed, amad, comprended las verdades que se os revelan. No mezcléis la cizaña con las buenas simientes, ni los sistemas con las verdades. Espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores, que se han arraigado en él son de origen humano. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten, hermanos, nada, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. Y aquí viene una observación de Kardec, que es importante que la veamos. Porque seguramente ustedes dirán, caramba, esas palabras me suenan, esa forma, ese estilo. Observación. Esta comunicación obtenida por uno de los mejores médiums de la Sociedad Espírita de París fue suscrita con un nombre que el respeto,
no nos permite reproducir, sino con la mayor reserva. Tan importante sería el insigne favor de su autenticidad, y porque en muchas ocasiones se ha abusado de él, en comunicaciones evidentemente apócrifas, ese nombre es el de Jesús de Nazaret. No dudamos, en modo alguno, de que él pueda manifestarse. Con todo, dado que los espíritus verdaderamente superiores solo lo hacen en circunstancias excepcionales, la razón nos inhibe, ojo, de creer que el espíritu puro de excelencia responda al llamado del primero que se lo proponga. En todo caso, sería una profanación atribuible un lenguaje indigno de él. Sobre la base de estas consideraciones nos hemos abstenido siempre de publicar algo que llevara ese nombre, y consideramos que nadie será en exceso cuidadoso en lo atinente a publicaciones de este género, que solo tienen autenticidad para el amor propio y cuyo menor inconveniente es proveer de armas a los adversarios del espiritismo. ¿Por qué? Porque el propio Kardec está diciendo aquí, yo no puedo o no podemos afirmar que sea Jesús. Este espíritu dice que es Jesús. Pero la regla es que ningún espíritu que diga su nombre por adelantado puede ser a veces confiable. Esa es una regla de la doctrina espírita. Y aquí la está aplicando con toda coherencia. Como hemos dicho, y ya termino, pero hay ocasiones donde nos preguntan, oigan, un centro espírita dice que en tal lugar se presentó Jesús o María. Y hablamos para preguntar si eso es posible. Y nuestra respuesta es siempre no. No lo es. Hay que leer la obra de Kardec para entender que no es posible. Cuidado con los engaños, aun cuando provengan de espíritus bien intencionados, como es este el caso. Como hemos dicho, cuanto más elevados en la jerarquía son los espíritus, con tanta mayor desconfianza deben ser acogidos sus nombres en las comunicaciones. Sería preciso que alguien estuviera dotado de una enorme dosis de orgullo para que se vanagloriase de tener el privilegio de comunicarse con esos espíritus y que se considerase digno de conversar con ellos, como si lo hiciera con sus iguales. En la comunicación precedente reconocemos una sola cosa: la incontestable superioridad del lenguaje de las ideas. Dejamos que cada uno juzgue por sí mismo si aquel cuyo nombre lleva lo desaprobaría o no. Interesantísimo, pero esa es la doctrina espírita, responsable, ética, con sus propios mecanismos de seguridad internos. The Champion, ok. Se transmiten, bueno, soy Jorge nada más. Se transmiten ahorita los jueves, espera, los sábados a partir de las 4 de la tarde, y están transmitiendo también creo que los jueves en la noche. Pero si nos mandas tu correo por aquí, te pasamos todas las sesiones, porque también los martes a las 8 de la noche se estudia, los martes a las 8 de la noche se estudia, los sábados a las 4 de la tarde, y los jueves en la noche, no me acuerdo si es a las 7 o a las 8 de la noche también, pero ahí se estudia el Evangelio. Entonces, pues te puedes conectar
Y ahorita en el caso de los sábados, estamos, como ahorita, abriendo a todas las preguntas. No es una clase cerrada, digamos, tratando de ser lo más, abrir al diálogo, preguntas, dudas, etcétera, porque esa es la mejor forma de construir conocimiento, intercambiando entre ustedes y nosotros aprendiendo de ustedes, por supuesto, ¿no? Así sea, The Champion. Helen, es un privilegio que estés escuchando. Muchas gracias a ti. Claudia, Lorena, exactamente, por los frutos se distinguen. Ok, a ver, déjenme anotar aquí. Y los domingos a las 9 de la mañana, es cierto, dice Patti, también de Tamaulipas, la secretaria de la Federación Espírita de Tamaulipas y las Huastecas, a los que mandamos, también Ana María por ahí, un fuerte abrazo. ¿Dónde estás? Jepe de Champion. @gmail. Ok, miren, pues ya está, lunes 12:30 también. Ahí están saliendo ya todos los horarios. Gracias, Patti. Gracias, Claudia. Junior Push. Qué bien, Junior. Pues bienvenidos. Vamos a terminar ya. Ya nos pasamos 6 minutos. No quiero aburrirlos. No quiero que tengan pesadillas. Es un placer siempre estar con ustedes compartiendo. Dave. También está Dave, ¿verdad? Dave es el que está a cargo de los estudios los jueves. Bueno, les mando a todos ustedes. Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gran abrazo, mis bendiciones y espero que se cuiden mucho, que cuiden su corazón, que cuiden su casa interior y que la paz de Jesús esté con ustedes, que lo está todo el tiempo. Si quieren participar en los estudios, en los sábados a las 4, yo estoy ahí dando las clases. Fue un privilegio, que Dios los bendiga, cuídense mucho y el video queda grabado aquí en la página para todos aquellos que puedan escucharlo y verlo. Cuídense, bendiciones y pónganse cubrebocas, ¿vale?